Eran exactamente las 6:42 de la tarde. La clínica estaba casi vacía, los pasillos iluminados por luces fluorescentes que zumbaban como si guardaran un secreto. El olor a desinfectante era tan fuerte que parecía quemar en la garganta, y el silencio se rompía solo con el eco lejano de pasos en el pasillo. Me senté en la camilla, con las manos sudorosas sobre mis rodillas. Trataba de convencerme de que era solo otra revisión, nada especial, nada distinto. Pero entonces la puerta se abrió despacio, y ahí estaba él. Mi doctor, con su bata blanca perfectamente doblada, el estetoscopio colgando como una cadena de autoridad. Me miró por un segundo más de lo normal. Sus ojos no tenían la neutralidad profesional de siempre. Se acercó, cerró la puerta con un clic suave, y con voz baja, casi un susurro, dijo: «Mejor que esto quede entre nosotros». El tiempo se detuvo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo con solo estar cerca. El aire se volvió pesado, cargado de algo que no tenía nombre. Y entonces, dio un paso más hacia mí. Si tan solo hubiera sabido lo que significaban esas palabras. Me llamo Daniel, tengo 24 años, y hasta ese día mi vida había sido más rutinaria que extraordinaria. Trabajo en una tienda de electrónicos, atiendo clientes, reparo celulares, y regreso a un departamento pequeño donde casi siempre me espera silencio. La vida transcurría sin sorpresas, sin giros, hasta que entré por primera vez a esa clínica. Al principio, mis visitas eran simples. Un chequeo rutinario, una receta, una firma. Nada fuera de lo normal. Pero desde la primera vez que lo vi, hubo algo en el que me descolocó. El doctor Ramírez tenía una presencia distinta. No era solo su bata blanca impecable ni su voz calmada. Era la manera en que observaba, como si detrás de sus lentes guardara secretos que no podía contarle a nadie. Con el tiempo, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Pequeñas charlas mientras escribía mis resultados, bromas mínimas que parecían escaparle sin querer, y una sonrisa breve que nunca se quedaba demasiado tiempo. Cada gesto suyo parecía calculado, pero detrás de esa calma había algo más. Un peso invisible, como si luchara contra un fantasma que yo no podía ver. Yo, por otro lado, me sorprendía a mí mismo esperando esas citas. El sonido de mi nombre en su voz, la forma en que me pedía que respirara profundo mientras apoyaba el estetoscopio en mi pecho, todo se volvía demasiado personal, demasiado cercano. Y sin embargo, siempre mantenía una línea. Una distancia que jamás cruzaba. Hasta que un día esa distancia cambió. Ya no eran solo revisiones rápidas, de repente, sus silencios se alargaban, y su mirada ya no parecía profesional. Era como si, por unos segundos, olvidara ser doctor y simplemente fuera un hombre frente a otro. Pero después, volvía el muro. Se cerraba en sí mismo, como si hubiera recordado algo que lo obligaba a retroceder. Un patrón extraño, acercarse sin querer y alejarse a propósito. Y yo, sin entender, quedaba atrapado en medio de ese vaivén. Por meses, acepté ese juego silencioso. Él siempre correcto, siempre distante, y yo callando lo que realmente sentía. Hasta que llegó esa tarde en la que rompió sus propias reglas. Cuando me miró fijo y murmuró: «Mejor que esto quede entre nosotros», entendí que algo había cambiado. Que el muro se había agrietado. Y lo único que podía preguntarme era: ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos meses de silencio decidió acercarse a mí? La frase siguió rebotando en mi cabeza mucho después de que él la dijo. Mejor que esto quede entre nosotros. No era el tipo de cosa que un doctor debería decir. No tenía nada de profesional. Y sin embargo, la manera en que sus palabras se enredaron con el silencio de esa tarde hizo que todo cambiara para mí. En los días siguientes, me descubrí repasando cada detalle, como si mi memoria se hubiera vuelto un proyector en cámara lenta. El olor a alcohol en las paredes, el roce del papel desechable de la camilla contra mi piel, el sonido metálico del estetoscopio cuando lo dejó sobre la mesa. Y, sobre todo, la manera en que me miró después de acercarse. Sus ojos no eran los de un médico revisando a un paciente. Eran otra cosa. Intentaba convencerme de que quizá estaba imaginando demasiado. Que el estrés, la soledad o el simple hecho de sentirme vulnerable en un consultorio me habían hecho confundir señales. Pero entonces recordaba ese instante, ese ligero acercamiento, y el mundo entero parecía detenerse otra vez. La siguiente cita llegó demasiado rápido. Me senté en la sala de espera con las manos sudorosas, tratando de aparentar calma. Cuando finalmente escuché mi nombre en su voz, mi estómago se encogió. Había algo en la manera en que lo pronunciaba, como si lo dijera distinto a todos los demás.
Entré al consultorio y todo parecía normal. Su escritorio estaba lleno de papeles, la computadora encendida, la bata blanca en su sitio. Pero algo en el ambiente estaba distinto. Una tensión invisible, como si el aire estuviera más pesado. Él se acercó para revisarme la presión. El contacto fue breve, rutinario, pero sus dedos rozaron mi piel apenas unos segundos más de lo necesario. Mi corazón se aceleró, y la máquina marcó un número más alto de lo normal. Él sonrió con un gesto mínimo, casi imperceptible, como si hubiera notado el efecto. Yo quería decir algo, cualquier cosa que rompiera la tensión. Pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Y en ese silencio, todo parecía hablar por nosotros, la respiración contenida, el roce accidental, la mirada que duraba demasiado. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba una y otra vez. ¿Lo había hecho a propósito? ¿O era solo mi imaginación? Cada escenario se repetía en mi cabeza como una película sin fin. Recordé también todas las veces anteriores en que lo había sentido cerca sin que hubiera palabras de por medio. La forma en que sus manos se detenían un instante sobre mi hombro cuando me pedía que respirara profundo. La seriedad que adoptaba de pronto, como si luchara contra algo dentro de sí mismo. Yo, por mi parte, no era inocente. Había momentos en que buscaba su mirada, en que me quedaba quieto de más cuando me tocaba, solo para alargar el instante. Me odiaba un poco por eso, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Había algo en el que me arrastraba, incluso cuando parecía imposible. El conflicto dentro de mí se hizo más fuerte con cada encuentro. Una parte quería huir, cortar la rutina, no volver a esa clínica. Porque nada tenía sentido. Porque todo estaba mal. Pero otra parte, más fuerte, más intensa, quería volver, quería escuchar otra vez esa voz baja que rompía las reglas, quería sentir de nuevo esa cercanía disfrazada de accidente. Y esa dualidad me estaba volviendo loco. No podía hablar de ello con nadie. ¿Cómo iba a explicarlo sin sonar como un iluso? Mi doctor se acercó demasiado. Creo que me miró distinto. Sonaba absurdo, ridículo, hasta peligroso. Así que el secreto se quedó solo conmigo. Un secreto que crecía, que se alimentaba de cada recuerdo, de cada detalle pequeño que mi mente repetía hasta el cansancio. Hubo una tarde en particular que me marcó. Había terminado de anotar mis resultados y me pidió que esperara un segundo más. No entendí por qué, pero obedecí. Se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados, como si quisiera decir algo pero no pudiera. El silencio se volvió insoportable. Sentí que el mundo entero se reducía al pequeño espacio entre los dos. Finalmente, habló. Pero no dijo lo que esperaba. Tus niveles están bien, nada de qué preocuparse. Solo eso. Palabras simples, médicas, profesionales. Pero el tono era otra historia. Salí del consultorio confundido, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué me hacía sentir que había algo escondido detrás de cada gesto? ¿Por qué sentía que había una conversación entera en sus silencios? Esa noche escribí en mi libreta una pregunta que todavía no me dejaba en paz. ¿Qué está tratando de decirme sin decirlo? Y lo peor era que no sabía si quería descubrir la respuesta, o si temía que al hacerlo, ya no habría marcha atrás. El reloj de la clínica marcaba las 5:19 de la tarde cuando escuché mi nombre. Había estado repasando mentalmente cada visita anterior, cada silencio, cada gesto suyo que parecía más largo de lo necesario. Pero nada me preparó para esa tarde. Entré al consultorio. Todo estaba igual, el escritorio impecable, los frascos alineados, el olor penetrante del desinfectante. Y sin embargo, él no estaba igual. Se le notaban los hombros tensos, como si cargara un peso invisible. Siéntate, dijo. Su voz sonó más baja que de costumbre. Me acomodé en la camilla. El papel crujió fuerte, y de inmediato me sentí expuesto. Se acercó despacio, tomó el brazalete de presión y se lo colocó con la rutina de siempre, solo que esta vez, su mano se detuvo un instante sobre mi brazo. Un segundo más de lo normal. Un roce pequeño que no parecía accidental. El aparato marcó alto. Él levantó la vista y preguntó con media sonrisa. ¿Nervioso? Tragué saliva. Un poco. Soltó el aire despacio, como si él también lo estuviera. Cuando me quitó el brazalete, su meñique rozó mi piel otra vez. Pero no lo retiró de inmediato. Esa pausa se volvió insoportable. El silencio llenó el cuarto como un eco. Se quitó los guantes. Los dejó sobre la mesa. Tenía las manos libres, desnudas. Por primera vez, no había barrera entre las suyas y las mías. Firma aquí, dijo, ofreciéndome una hoja. Alargué la mano para tomar la pluma.
Pero sus dedos no la soltaron. Se quedaron un segundo sosteniéndola conmigo. El objeto dejó de importar, lo importante era ese contacto mínimo, esa decisión de no retirarse. Lo miré. Él también me miraba, sin poder disimular el temblor en sus ojos. No está bien, susurró, bajísimo. Lo sé, respondí. Y sin embargo, ninguno apartó la mano. Su meñique volvió a rozar el mío. Esta vez, buscándolo. Yo no me moví. Entonces, con una lentitud absurda, sus dedos comenzaron a entrelazarse con los míos, primero el anular, luego el índice, hasta que la palma completa descansó contra la mía. Era torpe, tembloroso, prohibido. Pero verdadero. Nunca, dijo, casi inaudible. Nunca había tomado la mano de alguien aquí. Sentí su pulso latiendo rápido. Me aferré un poco, como para decirle que no estaba solo. Yo tampoco, susurré. Nos quedamos así, atrapados en un instante que no podía existir y aún así, existía. El mundo se redujo a ese punto de contacto. No había clínica, ni reglas, ni protocolos. Solo el calor de su piel contra la mía. Tengo miedo, confesó. Yo también. El silencio se volvió denso. Nuestros nudillos blancos de tanto apretar. El zumbido de la lámpara parecía más fuerte. Afuera, un carrito metálico pasó por el pasillo, pero adentro, el tiempo estaba suspendido. Él cerró los ojos un segundo, como si quisiera grabar esa sensación para siempre. Esto no puede durar, murmuró. Entonces suéltame, dije. Pero no me soltó. Al contrario, apretó más fuerte. Era un gesto simple, pero significaba todo. Dos manos entrelazadas en un cuarto que había visto miles de pacientes y ningún secreto como este. Un golpe seco sonó en la pared de al lado. Ambos nos sobresaltamos. Él retiró la mano rápido, como si acabara de quemarse. Se pasó los dedos por el cabello, respirando hondo. Perdón, dijo. Yo también. Guardó silencio. Luego me miró otra vez, con una mezcla de miedo y deseo imposible de ocultar. Daniel, pronunció mi nombre con un peso nuevo, distinto. No terminé de contestar. Él dio un paso hacia atrás, tomó un folder del escritorio y me lo extendió con manos que aún temblaban. Todo salió bien, dijo, con voz profesional. Asentí. Tomé el folder. Sentí el vacío de no tener ya su mano entre la mía. Caminé hacia la puerta. Puse la mano en la manija. Entonces lo escuché otra vez. Daniel. Me giré. Su mirada lo decía todo, aunque sus labios no se movieran. Había algo que no podía decirme, pero que estaba allí, suspendido entre nosotros. Y yo entendí que esa no iba a ser la última vez. Fin de la escena. Él se queda mirándome en silencio. El momento queda inconcluso, abierto. Los días siguientes fueron un laberinto. Me sorprendía a mí mismo mirando mi mano como si todavía estuviera ahí la suya. El calor no se iba. Era absurdo, lo sabía, pero al cerrar los dedos sentía que el recuerdo se quedaba atrapado. Sin embargo, en la clínica todo cambió. Cuando volví a la siguiente cita, él ya no era el mismo. Entré al consultorio esperando algo. Una mirada, una pausa, un silencio compartido. Pero no. Lo encontré frío, exacto, profesional hasta el extremo. Ni una palabra de más. Ni un segundo de sobra. Buenos días, Daniel, dijo, con tono neutral. Buenos días. Sus preguntas fueron rápidas. Dolor de cabeza, dificultad para dormir, medicamentos recientes. Yo respondía casi automático, tratando de encontrar en su voz la grieta por donde se había colado aquella confesión silenciosa de nuestras manos. No la encontré. El examen físico fue breve. Ningún roce accidental, ninguna pausa. Sus guantes parecían una muralla entre los dos. La sesión terminó antes de lo habitual. Todo en orden, dijo, cerrando mi expediente. Pasa a recepción para tu próxima cita. Ni una mirada al despedirse. Como si la semana anterior hubiera sido un sueño mal recordado. Los días se volvieron más pesados. El silencio en mi departamento parecía más fuerte. La rutina ya no llenaba el vacío. Me descubrí esperando notificaciones en el celular que nunca llegaban. No tenía manera de contactarlo, él no había cruzado esa línea, y yo tampoco. Cada mañana me preguntaba si lo había imaginado. ¿De verdad sus dedos se habían entrelazado con los míos? ¿De verdad había dicho, tengo miedo? O quizá lo soñé. Pero entonces cerraba la mano y sentía otra vez la huella invisible de su piel. No, no había sido un sueño. La segunda visita después de aquello fue aún peor. Entré con el corazón acelerado, buscando un gesto mínimo. Esta vez apenas me miró. Siéntate. Me revisó con movimientos secos, sin una palabra de más.
No hubo pausa, no hubo espacio para nada distinto a lo estrictamente médico. Me habló como si fuera un paciente más, como si yo no fuera el mismo con quien había compartido el silencio más íntimo de su vida. Y yo me quedé congelado. Quise hablar. Quise preguntarle qué estaba pasando. Pero las palabras me parecieron demasiado frágiles, como si al pronunciarlas todo se rompiera. La cita terminó y salí más confundido que nunca. Pasaron varias semanas. Empecé a notar la ausencia como se nota la falta de aire. Primero incomoda, luego duele. A veces, caminando por la calle, me parecía verlo entre la gente, aunque sabía que era imposible. Otras noches soñaba con el consultorio, con el sonido de la lámpara, con el clic de la puerta cerrándose. Despertaba agitado, con la mano cerrada, buscando la suya. Intenté convencerme de que lo mejor era que hubiera puesto distancia. Era lógico, profesional, seguro. Pero en el fondo, me sentía traicionado por ese mismo silencio que antes me había acercado a él. Una tarde, regresando de trabajar, encontré un sobre doblado bajo la puerta de mi departamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra firme, conocida. Lo abrí de golpe. Adentro, una hoja con apenas unas palabras. Perdón. No debí. Pero tampoco puedo olvidarlo. Me quedé de pie, con el papel temblando entre mis manos. El corazón me golpeaba el pecho como queriendo escapar. La letra era suya, no había duda. No era una cita, no era una promesa. Era una confesión escrita en voz baja, escondida. Me dejé caer en el sillón, leyendo y releyendo esas mismas 10 palabras hasta que se grabaron en mi cabeza. No era mucho, pero era suficiente para romper el hielo que él mismo había levantado. La siguiente vez que lo vi en la clínica, intentó actuar como siempre. Su voz firme, su bata impecable, su lenguaje neutral. Pero yo ya sabía que detrás de todo eso había un sobre, un perdón escrito a mano, un recuerdo que lo perseguía igual que a mí. Quise decirle que había recibido su nota. Quise preguntarle por qué la dejó. Pero cuando levanté la vista, él ya estaba de espaldas, escribiendo en el expediente, fingiendo que todo estaba en orden. Al salir, me entregó una receta. La dobló con demasiado cuidado, como si ocultara algo más entre las líneas. Nuestros dedos se rozaron al pasarla. El contacto duró apenas un instante, pero bastó para recordar lo que habíamos tenido y lo que aún seguía ahí, escondido. Guardé la receta en el bolsillo sin revisarla. Lo único que importaba era que había vuelto a dejarme una señal. Esa noche, en mi departamento, desplegué la receta sobre la mesa. No había nada extraño, ninguna palabra oculta. Solo instrucciones médicas. Pero yo sabía que el verdadero mensaje no estaba escrito, estaba en el temblor de sus dedos cuando me la entregó, en la manera en que evitó mi mirada, en el silencio que nos rodeó. Y entonces lo entendí, la distancia que estaba poniendo no era rechazo. Era miedo. Un miedo tan grande que lo obligaba a esconderse detrás de cada palabra profesional, detrás de cada gesto controlado. Pero ese mismo miedo lo había llevado a escribir aquella nota. A dejarme un pedazo de su verdad bajo mi puerta. Me recosté en la cama con el sobreabierto en la mano. Cerré los ojos y me pregunté cuánto más podríamos seguir así, cercanos y lejanos, atrapados en un juego de silencios que dolía más que cualquier palabra. La respuesta no llegó esa noche. Lo único que me quedó fue esa frase, escrita en su letra firme. Perdón. No debí. Pero tampoco puedo olvidarlo. Y con ella, un cliffhanger colgado en el aire. ¿Hasta cuándo íbamos a resistir fingiendo que nada había pasado? Al entrar, lo vi sentado en el escritorio, con la cabeza entre las manos. No me había notado todavía. La bata blanca estaba arrugada, y el estetoscopio colgaba torcido, como si no le importara la perfección que siempre cuidaba. Doctor, dije despacio. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. Me hizo una seña para que cerrara la puerta. Yo obedecí, con el corazón acelerado. No me pidió que me sentara en la camilla. No buscó un expediente. Solo se quedó frente a mí, respirando hondo. Daniel, pronunció mi nombre como si doliera. Ya no puedo seguir fingiendo. El aire se volvió denso. Lo miré en silencio, esperando. Tú piensas que lo que pasó fue un error, continuó. Y sí, lo fue, pero también fue lo más honesto que me ha salido en años. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Caminó un par de pasos, como si quisiera huir del cuarto, pero no lo hizo. ¿Sabes qué es vivir con miedo? Preguntó, sin esperarme respuesta. Crecer escuchando que lo que sientes está mal. Aprender a disimular, a esconderte detrás de títulos, de trabajo, de bata blanca.
Yo me volví un experto en eso. En parecer correcto, en nunca dar un paso en falso. Su voz temblaba. Pero entonces llegaste tú. Con tu manera de quedarte callado, de mirarme como si no tuviera que esconder nada. Y fue como si me arrancaras la máscara sin pedirme permiso. Yo tragué saliva. No podía interrumpirlo. No me entiendes, Daniel. No sabes lo que significa para mí ese instante en que entrelacé mi mano con la tuya. Fue la primera vez que dejé de actuar. La primera vez en años que fui yo. Se detuvo, respirando agitado. Y me asusta. Me asusta porque aquí no hay espacio para eso. Porque toda mi vida he aprendido a guardar silencio. Y tú eres lo único que me está enseñando que tal vez el silencio no alcanza. Se quedó quieto. Sus palabras rebotaban en mi pecho. Lo vi luchar contra sí mismo, contra todas las reglas que lo habían formado. Por eso me alejé, confesó. Porque sentí que si seguía cerca de ti, no iba a poder detenerme. Y mi mundo no está hecho para soportar eso. Lo dijo con la voz rota. No había excusa, no había justificación. Era la verdad desnuda. Se llevó la mano al corazón, como si tratara de calmarlo. Y sin embargo, su mirada se clavó en la mía. Y sin embargo, aquí estoy. Porque aunque lo intento, no puedo dejar de pensar en ti. El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar el zumbido de la lámpara, el golpeteo de mi propio corazón, la respiración entrecortada de él. Yo di un paso hacia adelante. Él no retrocedió. Y entonces, te conocí, terminó en un susurro, como si esas fueran las únicas palabras que necesitaba soltar para rendirse. Y en ese instante, su mundo se quebró un poco frente a mí. Fin de la escena, confesión vulnerable, línea clave, y entonces, te conocí, cliffhanger emocional hacia la confesión final. El consultorio estaba en silencio. Él había terminado de hablar, y yo todavía sentía sus palabras flotando en el aire como humo imposible de disipar. Y entonces, te conocí. Me quedé quieto. Una parte de mí quería correr, otra quería acercarse y no soltarlo nunca. Él estaba frente a mí, con la bata desordenada, los ojos cansados y una vulnerabilidad que nunca le había visto. Era como si hubiera dejado caer todas sus máscaras de golpe. No sabes lo que estás diciendo, susurré, apenas audible. Lo sé demasiado, respondió, firme aunque le temblara la voz. Toda mi vida lo he sabido, pero nunca me había atrevido a decirlo. Di un paso hacia él. Él no se movió. Sentí que la distancia entre los dos era un campo eléctrico a punto de estallar. ¿Por qué yo? Pregunté. Se rió sin risa. Porque contigo, no tuve opción. La frase me atravesó. En ese instante entendí que él había estado luchando contra algo mucho más grande que los dos, contra años de silencio, contra la educación, contra el miedo, contra el deber. Y aún así, aquí estaba. Me acerqué un poco más. Él bajó la mirada, pero no retrocedió. No quiero arruinarte, murmuró. No quiero que pagues el precio de lo que yo no supe enfrentar antes. Levanté mi mano. Dudé un segundo, y luego la puse sobre la suya. El contacto fue suficiente para romper lo que quedaba del muro. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y ya no hubo palabras. Se acercó lento, como quien camina sobre hielo delgado. Cuando nuestras frentes se tocaron, sentí su respiración mezclarse con la mía. No era un beso todavía. Era algo más íntimo, la certeza de que ya no había marcha atrás. Tengo tanto miedo, susurró contra mi piel. Yo también, contesté. Y entonces, después de todo el silencio, después de toda la distancia, después de tantas negaciones, ocurrió. Sus labios rozaron los míos con una timidez que me dolió. Fue un beso breve, apenas un roce, pero cargado de todo lo que habíamos callado. El mundo se detuvo. El zumbido de la lámpara desapareció. No había clínica, ni expedientes, ni protocolos. Solo estábamos él y yo, dos hombres sosteniéndose en un beso que parecía más una confesión que un acto. Nos separamos apenas unos centímetros. Vi en sus ojos el temblor, el alivio, el miedo. Nunca había besado a alguien, queriendo quedármelo, admitió, con voz rota. Las palabras me atravesaron como un rayo. Sentí que todo el aire del consultorio se comprimía en mi pecho. No tienes que decir más, le dije, pero él negó con la cabeza. Sí, insistió. Sí tengo que decirlo. Porque me cansé de esconderme. Porque me cansé de ser un fantasma en mi propia vida. Sus manos temblaban. Yo las tomé y las apreté fuerte. Yo no sé qué pasará mañana, confesó. No sé cómo voy a sostener esto afuera. Pero hoy, aquí, no quiero fingir más. El segundo beso fue distinto. Menos tímido, más real.
Fue torpe, fue urgente, fue humano. Sus manos subieron a mi rostro, y las mías rodearon su espalda. No había perfección, pero había verdad. Y eso bastaba. Nos separamos, respirando agitados. Él apoyó su frente en la mía. Esto puede destruirme, murmuró. O salvarte, respondí. Se quedó callado, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. ¿Y si no soy lo que esperas? Preguntó. Sonreí, cansado, feliz, confundido. Ya lo eres. La frase lo hizo cerrar los ojos, como si doliera de tan cierta. El tiempo en el consultorio se volvió líquido. Podría jurar que pasaron minutos o tal vez horas. Afuera, la vida seguía, pasos en el pasillo, un teléfono sonando, alguien tosiendo. Pero dentro, nosotros estábamos en otro universo. Finalmente, se apartó apenas un poco. Tomó aire, como quien necesita regresar a la superficie. Daniel, dijo mi nombre con una ternura que nunca le había escuchado. No prometas nada. No me prometas nada. No lo haré. Solo, quédate. Aquí estoy. Y nos quedamos. No hubo más palabras, porque ya no hacían falta. El contacto, la respiración, el silencio compartido eran suficiente. Cuando finalmente abrió la puerta del consultorio, la luz del pasillo nos devolvió a la realidad. Todo volvió a ser lo mismo, los expedientes, los pacientes esperando, la recepcionista escribiendo sin mirar. Pero dentro de nosotros, nada era igual. Me detuve en la entrada. Él me miró una última vez. No sonrió, no habló. Solo me sostuvo la mirada con un peso nuevo. Y en esa mirada entendí que el secreto ya no era si había pasado algo entre nosotros. El verdadero secreto era que, por primera vez, ambos habíamos encontrado un lugar donde ser nosotros mismos. Cliffhanger final de la escena. Salí del consultorio con los labios aún ardiendo y la certeza de que el silencio que antes nos separaba ahora nos unía. Pero también con una pregunta colgada en el aire. ¿Cuánto tiempo podríamos sostener esta verdad sin que el mundo se enterara? Después de esa tarde, nada volvió a ser igual. La vida afuera siguió con su rutina implacable, los clientes en mi trabajo, los camiones pasando, las noches solitarias en el departamento. Pero por dentro, cada detalle parecía distinto. Era como si el mundo hubiera cambiado de filtro, los colores más intensos, los silencios más profundos, los días más pesados. Él y yo nos veíamos todavía en la clínica. Seguía siendo mi doctor, seguía vistiendo su bata impecable y preguntando con tono profesional, ¿has dormido bien? ¿Alguna molestia? Pero en cada palabra había una segunda voz escondida, un eco que solo nosotros dos entendíamos. No había más manos entrelazadas, ni besos furtivos. Solo silencios. Silencios que, paradójicamente, nos mantenían unidos. Un café olvidado sobre el escritorio que me dejaba a propósito. Una receta entregada con los dedos rozando apenas los míos. Una pausa demasiado larga antes de decir, nos vemos la próxima semana. Pequeñas grietas en la pared de su autocontrol. Pequeños destellos que me decían, sigo aquí, aunque no lo diga. Una tarde, al salir, lo vi en el pasillo por casualidad. No estábamos en el consultorio, no había excusa para detenernos. Solo caminaba en dirección contraria. Cuando nuestros ojos se encontraron, se detuvo. Yo también. No dijimos nada. Unos segundos eternos de miradas sostenidas, con gente pasando a nuestro alrededor sin darse cuenta de nada. Y luego, él asintió apenas, un gesto diminuto pero lleno de significado. Yo le devolví el gesto. Y seguimos caminando, cada uno hacia un lado distinto, como si el pasillo se hubiera convertido en una línea divisoria entre dos mundos. Con el tiempo aprendí a no esperar grandes declaraciones. Lo nuestro no iba a tener promesas abiertas ni fotos en redes sociales. Lo nuestro era otra cosa, silencios compartidos, pequeños gestos escondidos, la memoria de un par de manos que un día se encontraron donde no debían. Y aunque había dolor en eso, también había una extraña paz. Porque entendí que no siempre se trata de arreglarlo todo. A veces basta con saber que alguien, en algún lugar, piensa en ti de la misma manera que tú piensas en él. Una noche recibí una llamada de mi madre. Me preguntó cómo estaba, si todo iba bien. Hablamos de cosas simples, pero en medio de la conversación, me soltó. Te escuchas distinto, hijo. Como si alguien te hubiera quitado un peso de encima. Me quedé callado. Quise decirle que no era así de fácil. Que los pesos a veces no se van, solo se transforman. Pero no dije nada. Solo sonreí para mí mismo y respondí. Tal vez sí, mamá. Tal vez sí. En los días siguientes,
Cada recuerdo de ese beso, de esa confesión, me acompañaba como un secreto tatuado en la piel. No era un final feliz de película. No había música épica ni abrazos bajo la lluvia. Había dudas, miedos, barreras. Pero también había algo más importante, verdad. Porque, al final, eso era lo que habíamos compartido, un pedazo de verdad en medio de un mundo lleno de apariencias. Me descubrí haciendo cosas pequeñas que me recordaban a él, dejar 2 tazas de café en la mesa aunque estuviera solo, abrir la ventana de madrugada y quedarme mirando las luces de la ciudad en silencio, como si esperara que apareciera en mi puerta otra vez. Y cada vez que me preguntaba si todo había valido la pena, la respuesta siempre era la misma, sí. Porque una sola tarde, una sola mano entrelazada, un solo beso, me habían mostrado algo que no conocía de mí mismo, la capacidad de sentir sin pedir permiso. El último día que lo vi, al menos por un tiempo, fue diferente. Me entregó mi expediente con calma, me habló con naturalidad, y justo cuando me estaba yendo, me dijo: «Cuídate, Daniel». No era solo una despedida. Sonó a una súplica, a un «cuídate porque no puedo cuidarte yo». Lo miré, asentí y respondí: «Tú también». La puerta se cerró detrás de mí con ese clic suave que siempre había marcado nuestros encuentros. Esta vez sonó a pausa, no a final. Caminar de regreso a casa fue extraño. El aire estaba fresco, el cielo nublado, la ciudad viva. Todo seguía igual, pero yo no. Pensé en su voz, en sus manos, en sus silencios. Pensé en cómo un simple, mejor que esto quede entre nosotros, había desatado una cadena que cambió mi vida. Me detuve en medio de la calle, respiré hondo y sonreí, aunque fuera con un nudo en la garganta. Porque entendí algo. No importa cuánto dure, no importa si se repite o no. A veces basta un instante para derribar un muro. Y nosotros ya lo habíamos derribado. Al final, no sé si volveremos a entrelazar las manos. No sé si habrá otro beso, otra confesión. Pero sé que ese recuerdo se quedó conmigo. Y que, aunque duela, también me da fuerza. Porque, al final, una sola verdad compartida puede ser más poderosa que una vida entera de silencios. ¿Alguna vez alguien te ha tomado la mano como si tuviera miedo de soltarte? ¿Crees que un solo instante, un solo gesto, puede cambiar una vida entera?